John Wayne Gacy fue, durante años, uno de esos individuos que se movían por su comunidad como si nada. Sonrisa fácil, modales amables, un tipo que organizaba barbacoas, participaba en actividades vecinales y que incluso se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles. A ojos del público, no había nada fuera de lugar. Era excéntrico, sí, pero también parecía ser un hombre trabajador, generoso y siempre dispuesto a ayudar. Esa imagen, tan pulcra, tan cómoda para quienes lo rodeaban, era precisamente lo que le permitía moverse sin levantar sospechas. Pero detrás de ese maquillaje infantil y esas risas ensayadas, se escondía uno de los depredadores más peligrosos en la historia criminal de Estados Unidos. Lo que nadie veía era la doble vida cuidadosamente construida. Un ciudadano ejemplar hacia afuera y un manipulador violento puertas adentro. La raíz de esa máscara se remonta a su infancia. Gacy creció en un hogar marcado por la disciplina extrema, los insultos constantes y las palizas. Su padre, alcohólico y autoritario, se encargó de recordarle día tras día que no era suficiente, que era débil, que debía sentirse avergonzado de sí mismo. Las burlas sobre su masculinidad y los repetidos episodios de humillación moldearon en él una mezcla de resentimiento y necesidad enfermiza de aprobación. A pesar de ello, en su vida adulta, logró fabricar una fachada convincente. Sus vecinos lo veían como un empresario exitoso en el sector de la construcción, un hombre involucrado en política local y alguien aparentemente confiable. Nadie imaginaba que en su casa, justo debajo del suelo, se iría formando un espacio que más tarde se convertiría en un símbolo de horror. Los crímenes de Gacy arrancaron en los primeros años de la década de 1970. Sus víctimas eran en su mayoría adolescentes o jóvenes de poco más de 20 años. Para atraerlos, utilizaba promesas de empleo, dinero fácil o simplemente un rato divertido. A veces ofrecía alcohol o drogas para desarmar cualquier resistencia. Todo formaba parte de un patrón calculado con frialdad. Una vez dentro de su casa, el ambiente cambiaba por completo. Gacy tenía una serie de trucos que utilizaba una y otra vez para dejar indefensos a los chicos. Bromas sobre juegos sexuales, videos explícitos, alcohol forzado y, en ocasiones, la famosa artimaña de las esposas, donde fingía enseñarles cómo escapar de ellas. Cuando los jóvenes quedaban inmovilizados, la situación se volvía irreversible. Con el tiempo, el espacio bajo su vivienda, un pequeño hueco de difícil acceso, terminó convertido en una fosa clandestina. La policía tardó años en tejer las conexiones entre los reportes de desaparecidos, hasta que finalmente lograron estrechar el cerco alrededor de Gacy. Cuando registraron su propiedad, lo que encontraron conmocionó al país entero. Al final, se estimó que asesinó a 33 personas, pero más allá de la cifra, lo que estremeció a la opinión pública fue la frialdad con la que mantenía su vida social mientras cometía atrocidades. Incluso después de ser detenido, Gacy intentó minimizar sus crímenes, excusarse y culpar a otros, pero las pruebas eran contundentes. Su juicio, en 1980, destapó la magnitud real de su violencia. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994, cerrando oficialmente el caso, pero dejando abierta la reflexión sobre cómo un hombre así pudo moverse con tanta libertad. Sin embargo, esta historia plantea una pregunta interesante. ¿Qué habría pasado si Gacy se hubiera cruzado con alguien capaz de detectarlo y eliminarlo antes de que siguiera matando? Aquí es donde entra en escena Dexter Morgan, el analista de salpicaduras de sangre, que lleva un código moral singular y cuya misión, ficticia pero poderosa, es eliminar a depredadores como Gacy. El choque entre ambos no sería un duelo cualquiera. Sería la colisión entre un monstruo descontrolado y un cazador que se mueve bajo reglas precisas. La existencia de alguien como John Wayne Gacy encaja perfectamente dentro del tipo de depredadores que Dexter Morgan busca. No solo por la brutalidad de sus crímenes, sino porque reúne tres factores que, en su mundo, lo convierten en un blanco inevitable: patrón repetitivo, víctimas vulnerables y una doble vida diseñada para engañar al sistema. Para Dexter, identificar un asesino en serie no es cuestión de intuición o presentimientos. Él opera con método, con reglas estrictas que le inculcó Harry, su padre adoptivo. Ese código tiene un propósito claro: asegurarse de que solo elimine a quienes son realmente culpables y que lo haga sin dejar cabos sueltos.
Con Gacy, las señales serían imposibles de ignorar. 1. Patrón definido y víctimas acumuladas. La primera condición del código exige pruebas sólidas. Dexter no se mueve por rumores ni por sospechas vagas. Necesita consistencia. Con Gacy, esa consistencia aparecería rápidamente. Chicos desaparecidos en la misma zona, sin conexiones entre sí, y reportes que coinciden en el último lugar donde se les vio. Dexter, desde su rol profesional, tendría acceso a información forense y reportes policiales fragmentados. No necesitaría demasiado tiempo para notar que varios casos presentan la misma estructura. Jóvenes varones, manipulados mediante promesas de trabajo o dinero, vistos por última vez cerca de la casa o los alrededores del negocio de Gacy. Ese tipo de repetición es exactamente lo que hace que el radar de Dexter se active. 2. Un depredador que abusa de la confianza. Gacy no solo engañaba a sus víctimas, engañaba a toda la comunidad. Ese tipo de fachada es precisamente la que a Dexter más le irrita. Representa lo que él también finge ser, pero usado para destruir vidas, no para proteger a otros. El contraste sería evidente. Dexter oculta sus impulsos para dirigirlos hacia criminales. Gacy oculta los suyos para capturar jóvenes indefensos. En términos del código, eso convierte a Gacy en alguien que no solo mata, sino que lo hace desde una manipulación constante y planificada. Y esa planificación intensifica el sentido de responsabilidad en Dexter. 3. Riesgo creciente. Gacy no iba a detenerse, el código es claro. Si un asesino seguirá matando, Dexter actúa. Y Gacy, durante su periodo activo, nunca mostró señales de controlarse. Cada crimen lo impulsaba a cometer el siguiente. A lo largo de los años, perfeccionó su método y amplió sus estrategias de manipulación. Para Dexter, ese tipo de progresión es una llamada urgente. Si nadie lo detiene, habrá otro cuerpo, y luego otro. Esa sería su lectura inmediata. 4. El fallo del sistema. Justo lo que activa a Dexter. La policía tardó años en unir las piezas, parte porque Gacy se manejaba con astucia, parte porque el contexto de la época no facilitaba la investigación de desapariciones de jóvenes masculinos. Era un vacío institucional, justo el tipo de escenario en el que Dexter siente que su intervención se justifica. Si en su universo existiera Gacy, Dexter vería claramente que la justicia formal no está avanzando al ritmo necesario. Eso basta para que el código lo autorice a actuar sin esperar a que el sistema lo haga. 5. Dexter como analista. Señales que otros ignorarían. Mientras otros ven a un payaso de fiestas y a un empresario exitoso, Dexter vería inconsistencias en los testimonios, comportamientos nerviosos, contradicciones en horarios, cambios abruptos en la versión de los hechos, una frialdad impropia al hablar de desapariciones. Esa sensibilidad para detectar mentiras y tensión emocional es algo que el propio Dexter perfeccionó para sobrevivir. Con Gacy, esas pequeñas grietas serían suficientes para seguir investigando. Conclusión del capítulo. En resumen, según el código, Gacy cumple todos los criterios para que Dexter lo marque como su próximo objetivo. Culpabilidad demostrable, riesgo continuado, manipulación sistemática y un sistema legal incapaz de detenerlo a tiempo. Una vez que Dexter reúne las pruebas, viene el siguiente paso: vigilar, estudiar, identificar vulnerabilidades y preparar la captura. Una vez que Dexter identifica a alguien como posible objetivo, no actúa de inmediato. Su primera fase siempre es observar. Con Gacy, esa observación tendría que ser más cuidadosa de lo habitual, porque está tratando con un hombre que, aunque no es inteligente al nivel de un criminal meticuloso, sí es astuto para leer a quienes intentan acercarse demasiado. Dexter lo sabe. Acercarse rápido es un error. Acercarse lento es una ventaja. 1. Infiltración silenciosa. Entender la rutina de Gacy Dexter comenzaría por reconstruir cada detalle posible de su día a día. No solo dónde vive, sino a qué hora sale y vuelve, quién entra y sale de su casa, qué trabajadores tiene cerca, a qué comercios acude, si repite rutas o cambia patrones, qué conversaciones atraen su atención. Este tipo de monitoreo puede parecer excesivo, pero en el caso de Gacy es clave. Su casa es el centro de todo. Allí ocurren las agresiones, allí guarda los cuerpos, allí está su mayor punto débil. Dexter también observaría si Gacy mantiene vínculos con jóvenes vulnerables, tal como su historial indica. Si ve a chicos entrando a su propiedad, eso confirmaría sus sospechas.
2. Interacciones medidas. Aparecer sin levantar sospechas. Dexter jamás se presentaría como alguien interesado en él. Más bien se acercaría desde dos ángulos seguros. A. Como analista forense que pregunta por un reporte de desapariciones. Esto sería natural, profesional e imposible de considerar amenazante. B. Como vecino o ciudadano más del área. Una conversación casual sobre trabajos de construcción, reparaciones o eventos comunitarios le permitiría analizar de cerca el comportamiento de Gacy y detectar sus microexpresiones. La clave es que Gacy no perciba a Dexter como un riesgo, solo como alguien más de su entorno. 3. Recopilar errores. Gacy siempre deja grietas. Aunque mantenía una fachada convincente, Gacy cometía fallos constantes. Cambiaba versiones de historias. Se contradecía al hablar de horarios. Exhibía un extraño interés por las desapariciones. Parecía demasiado confiado en que nadie sospechaba de él. Dexter, que es experto en mentiras, tanto en contarlas como en detectarlas, aprovecharía cada contradicción para afianzar la certeza de que está ante un asesino activo. Además, observaría aspectos físicos, marcas en las muñecas, restos de tierra reciente, movimientos inusuales en su garage, remodelaciones express, herramientas que entran pero no salen. Todo suma. 4. Entrada encubierta. Cuando Dexter revisa la casa sin ser visto, este punto es crítico. Dexter rara vez actúa sin haber comprobado directamente el escenario. En el caso de Gacy, su atención iría hacia el sótano, el espacio bajo la casa, habitaciones que parezcan aisladas, la existencia de candados, cajas o herramientas mal guardadas. Quizá Dexter no necesite entrar físicamente de inmediato. Puede registrar desde afuera sonidos o movimientos extraños en horarios en 1900 los que nadie debería estar trabajando. Puede revisar el registro de olores, filtraciones, drenajes y cualquier signo de actividad clandestina. Pero tarde o temprano, sí haría una entrada silenciosa. Es su forma de confirmar si existe evidencia física directa. Con Gacy, encontraría suficientes indicios incluso sin hallar cuerpos aún. Restos orgánicos, manchas tratadas con químicos, implementos usados para inmovilizar víctimas. Ese tipo de señales son más que suficientes para activar la fase siguiente. 5. Determinar la ventana perfecta para actuar. Dexter no se lanza al primer hueco disponible. Espera el momento ideal. Necesita que Gacy esté solo. Nadie espere verlo en horas cercanas. No tenga trabajadores presentes. No haya vecinos atentos. Sus movimientos parezcan normales. El error más frecuente de Gacy era su exceso de rutina. Repetía procesos, repetía horarios, repetía hábitos. Eso facilita el cálculo de Dexter. Cuando detecta un punto seguro, una noche en la que Gacy vuelve solo, cansado, confiado, sabe que la oportunidad está frente a él. En esta etapa, Dexter ya tiene todo lo necesario: pruebas, comportamiento, patrón, análisis forense y vulnerabilidades. Lo único que falta es preparar el escenario para la captura. El enfrentamiento ya no es una posibilidad hipotética. Es una cuestión de tiempo y el tiempo está a punto de acabársele a Gacy. Cuando Dexter decide actuar, no improvisa. Su preparación implica precisión clínica y una lectura fría del comportamiento de su objetivo. En el caso de Gacy, la escena de captura no sería un combate dramático, sino un proceso calculado punto por punto. Dexter conoce las fortalezas de un depredador, pero también sabe que hombres como Gacy dependen de la sorpresa, de la manipulación y del control psicológico. Frente a alguien que opera sin emociones, ese arsenal deja de funcionar. 1. Capturar a Gacy no requiere fuerza, requiere estrategia. Diferencia de criminales físicamente dominantes, Gacy nunca destacó por su agilidad ni por su capacidad de pelear. Su poder venía de la manipulación y del engaño. Eso significa que Dexter no necesita una confrontación directa. Necesita aislarlo y neutralizarlo antes siquiera de que pueda reaccionar. El método más probable es simple. Dexter esperaría a que Gacy estuviera agotado, confiado y solo. Un regreso nocturno después de una fiesta comunitaria. Una noche de trabajo hasta tarde en su empresa. Un momento en el que ningún empleado esté cerca. La clave es que nadie lo vea entrar ni salir con Dexter detrás. 2. La aproximación. Un engaño que Gacy no detectaría Dexter podría utilizar una excusa profesional, como revisar un reporte de un joven desaparecido para entrar a su casa. Gacy, acostumbrado a tratar con policías y a esquivar preguntas, no sentiría alarma.
Se consideraba a sí mismo más astuto que el resto y creía que su fachada lo protegía siempre. Ese exceso de confianza es exactamente lo que facilita el trabajo de Dexter. Una vez dentro, no necesita levantar sospechas, no necesita intimidarlo, solo necesita acercarse lo suficiente. Una conversación breve, un vistazo a un pasillo, un momento en el que Gacy se gire y Dexter aprovecha la oportunidad. Un golpe certero, rápido, sin sonido. Gacy cae de inmediato. 3. La sala preparada. Dexter lleva el control absoluto. Dexter nunca actúa en un espacio que no controla. Por eso, en esta operación tendría dos opciones. A. Llevar a Gacy a un sitio previamente preparado, como un almacén vacío o una propiedad abandonada. Aquí puede instalar su clásico plástico, su iluminación precisa y todos los elementos necesarios para obtener confesiones. B. Convertir temporalmente un sector de la casa de Gacy en la sala de ejecución. Esto tendría un impacto psicológico mayor, porque Gacy despertaría exactamente en el lugar donde cometió la mayoría de sus crímenes. De las dos, la primera es la más segura, pero la segunda tiene un valor simbólico que Dexter, en ocasiones, utiliza cuando quiere subrayar la ironía del destino de sus víctimas. Sea cual sea la elección, el resultado es el mismo. Gacy despierta inmovilizado, incapaz de moverse y sin posibilidad de usar su lenguaje manipulador como arma. 4. El interrogatorio, el momento en que Gacy pierde el control. Los asesinos, como Gacy, suelen tener dos respuestas cuando quedan acorralados. Negar compulsivamente. Intentar justificar sus crímenes. Pero frente a Dexter, ninguna funciona. No hay policías a quienes engañar. No hay abogados a quienes convencer. No hay vecinos que lo consideren un buen hombre. Dexter no necesita un relato completo. Solo quiere la confirmación final. Y Gacy, enfrentado a pruebas que no puede refutar, fotografías, coincidencias, testimonios, restos de víctimas, termina cayendo en contradicciones que lo delatan. Algunos asesinos hablan para intentar recuperar poder. Gacy optaría por una mezcla de excusas y confesiones parciales, intentando manipular incluso en su última oportunidad. Pero nada lo salva. Dexter ya ha tomado su decisión. 5. El final. Un cierre frío para un depredador que no dejaría de matar. Dexter no prolonga la escena, no busca tortura. Su método es rápido, limpio y predecible. Gacy no tendría oportunidad de luchar ni de escapar. Su final sería silencioso, muy distante del caos con el que él acabó con sus víctimas. Para Dexter, eliminar a alguien como Gacy no genera satisfacción personal, genera cierre, un trabajo hecho que evita nuevas tragedias. Tras la ejecución sigue el procedimiento habitual: limpieza completa, eliminación de pruebas, transporte del cuerpo, disposición del cadáver siguiendo su protocolo. En cuestión de horas, la existencia de Gacy como asesino termina, y al día siguiente, el mundo sigue sin saber que el monstruo dejó de respirar gracias a un hombre que también vive en las sombras. Si Dexter elimina a Gacy antes de que la policía lo capture, el caso tomaría un rumbo completamente distinto al que conocemos. No sería un triunfo público, ni una investigación que cierra con un arresto espectacular. Sería un final abrupto, oscuro y desconcertante para las autoridades. Y eso tendría consecuencias en varios niveles. 1. La policía no entendería de inmediato qué ocurrió. Cuando Gacy desaparece sin aviso, sin huir, sin dejar notas, sin movimientos bancarios sospechosos, la policía se enfrenta a un escenario extraño. No hay señales de fuga, no hay evidencias de violencia visible en su casa, y no hay razón aparente para pensar que dejó su vida atrás. Las autoridades manejarían hipótesis básicas: huida para evitar acusaciones, secuestro, desaparición voluntaria, problemas financieros o personales. Ninguna encajaría del todo, y eso ralentizaría cualquier avance real. 2. La conexión con las desapariciones seguiría siendo demasiado débil al inicio. En la vida real, Gacy fue capturado porque la policía logró unir reportes de jóvenes desaparecidos, testimonios de personas que lo vieron por última vez, patrones que coincidían una y otra vez, y finalmente rastros físicos de sus crímenes. Sin Gacy presente para cometer errores, hablar de más o descuidarse, esa conexión tardaría mucho más en construirse. Algunas familias insistirían en que el empresario tenía que ver con las desapariciones, pero sin un sospechoso activo, su voz perdería fuerza. La policía probablemente archivaría varios casos por falta de pruebas. 3.
Dexter evita nuevas víctimas, pero también interrumpe la recopilación de evidencia. El efecto positivo es inmediato. No habría más asesinatos. Pero el costo es que no habría confesión, no habría hallazgo masivo de cuerpos, no habría cierre emocional para las familias. El caso mundialmente conocido nunca llegaría a la luz como tal. Dexter salva vidas, pero la historia pierde claridad. 4. El descubrimiento de los cuerpos sería inevitable, pero tardaría mucho más. El espacio bajo la casa de Gacy no podía ocultar restos para siempre. Tarde o temprano, un nuevo propietario, una remodelación o un problema estructural revelaría la verdad. Pero ese hallazgo podría ocurrir meses después, años después o incluso décadas después. Cuando finalmente encontraran los restos, la escena sería un caos forense. Cuerpos mezclados, identificaciones tardías, evidencias deterioradas y un responsable que ya no está para ser interrogado. La policía conectaría la propiedad con Gacy, por supuesto, pero ya no habría oposición, ni entrevista, ni versión de los hechos, solo un vacío. 5. La narrativa pública cambiaría radicalmente. En la historia real, Gacy se convirtió en uno de los nombres más citados cuando se habla de asesinos seriales en Estados Unidos. Su captura, su juicio y su ejecución crearon un relato completo que ayudó a sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de crímenes. Si Dexter interviene, nada de eso sucede. La historia se convertiría en un misterio sin resolver. El empresario que desapareció y la fosa encontrada años después. Sin Gacy para enfrentar las consecuencias, la sociedad jamás escucharía sus justificaciones, sus contradicciones, ni vería el contraste entre su máscara social y su verdadera identidad. 6. ¿Qué gana y qué pierde Dexter con este final? Desde el punto de vista del código, Gacy no mata más. Las víctimas futuras están a salvo. La justicia formal falló y Dexter intervino. Pero desde un punto de vista moral, muchas familias nunca sabrán quién mató a sus hijos, nunca habrá juicio, nunca habrá reconocimiento público del crimen y el caso quedará incompleto. Dexter acepta ese costo. Su objetivo es detener la matanza, no darle cierre emocional a la sociedad. Si Dexter elimina a Gacy antes de su arresto oficial, la historia criminal de Estados Unidos cambiaría drásticamente. Habría menos víctimas, pero también menos respuestas. El monstruo desaparece y deja un silencio difícil de explicar. Aunque Gacy no era un estratega brillante, sí tenía una habilidad clara: detectar cuando alguien se acercaba demasiado a su vida privada. Su instinto para proteger su fachada social era fuerte, y en un escenario hipotético podría llegar a notar que Dexter está observándolo más de la cuenta. Este capítulo explora el único contexto realista en el que Gacy tendría una mínima posibilidad de reaccionar, aunque incluso así, el resultado seguiría estando en su contra. 1. El punto de quiebre. Gacy nota un patrón extraño. Gacy no sospecha por inteligencia, sino por paranoia. Personas como él siempre están tensas, siempre creen que alguien podría descubrirlos. Los factores que podrían activar su alarma serían ver a Dexter varias veces cerca de su casa, recibir preguntas demasiado específicas sobre jóvenes desaparecidos, notar que Dexter observa sus horarios o movimientos, sentir que alguien revisó su propiedad sin autorización. Para un hombre acostumbrado a mentir y a manipular, estas señales pueden parecer amenazas directas. Ese es el punto en que Gacy deja de subestimar a Dexter. 2. El error de Gacy: confrontar en lugar de analizar. La reacción más probable de Gacy sería actuar con la misma combinación de nerviosismo y arrogancia que lo caracterizaba. Intentaría investigar a Dexter, pero lo haría mal. Le preguntaría cosas directas y fuera de lugar. Intentaría averiguar dónde vive, quién es su familia y qué hace fuera del trabajo. Buscaría excusas para acercarse a él, creyendo que puede intimidarlo o manipularlo. Lo que no comprende es que Dexter está acostumbrado a esa dinámica. Ha tratado con depredadores mucho más peligrosos y calculadores que Gacy. Esta confrontación solo le confirma que su objetivo ya está sintiendo presión, lo que significa que es hora de acelerar la intervención. 3. La contravigilancia. Dexter deja a Gacy expuesto sin que lo note. Cuando alguien sospecha de Dexter, él responde evaluando qué tan impredecible se volvió su objetivo. Si Gacy empieza a cambiar horarios, mover objetos,
hacer llamadas nerviosas o revisar su propiedad de forma compulsiva, esos cambios se convierten en señales que permiten a Dexter entender la evolución del riesgo. Así es como procedería. Aprovecha los horarios nuevos. Analiza los temores visibles. Observa cómo Gacy reacciona bajo presión. Identifica momentos de vulnerabilidad que antes no existían. Lo más peligroso que puede hacer un asesino como Gacy es actuar impulsivamente. Y cuando siente que su máscara social se resquebraja, se vuelve torpe, emocional y descuidado. Eso facilita aún más la entrada de Dexter. 4. El plan alterno de Gacy. Intentar atacar primero. Este es el único escenario en el que Gacy tendría una oportunidad, aunque pequeña y basada más en suerte que en habilidad real. Podría intentar atraer a Dexter hacia su casa con alguna excusa, usar sus trucos habituales para inmovilizarlo, crear un accidente o una desaparición rápida. Pero aquí aparece el problema fundamental. Sus métodos solo funcionan con jóvenes vulnerables, no con un cazador experto. Dexter no baja la guardia, no sigue impulsos, no cae en juegos de manipulación, no consume sustancias y no subestima a un depredador. Mientras Gacy intenta ejecutar un plan torpe y predecible, Dexter ya está evaluando cada movimiento, cada mentira y cada intento de distracción. Incluso si Gacy atacara primero, no tendría la fuerza, habilidad ni precisión para superar a Dexter en un combate directo, y menos aún en uno preparado por él. 5. El final anticipado. La sospecha acelera la caída. Cuando un asesino serial se vuelve errático o empieza a mostrar miedo, es cuando más peligroso se vuelve para sí mismo. La policía podría notar su comportamiento inusual. Sus vecinos podrían ver cosas fuera de lugar. Su rutina podría llamar la atención de terceros. Dexter lo sabe. Y por eso, si Gacy lo detecta, no significa que Dexter está en riesgo. Significa que el final debe llegar antes. Dexter adelantaría la operación. Menos tiempo de observación. Más riesgo calculado. Un escenario de captura más directo. Y dado que Gacy actuaría movido por el pánico, sería aún más sencillo atraparlo sin testigos. La única posibilidad de Gacy sería sospechar antes de tiempo, pero esa sospecha no lo salva. Lo condena más rápido. Su paranoia, sus impulsos y su incapacidad para evaluar amenazas reales lo llevarían a tomar decisiones torpes, mientras Dexter opera desde la calma, la planificación y la experiencia. En resumen, si Gacy detecta a Dexter, su final ocurre antes, no mejor, antes. Si imaginamos un enfrentamiento físico entre John Wayne Gacy y Dexter Morgan, no es un duelo equilibrado. No hay escenario realista donde Gacy tenga ventaja. Su poder nunca estuvo en la fuerza ni en la técnica, sino en la manipulación psicológica y en atacar a víctimas vulnerables. Cuando se enfrenta a alguien preparado, disciplinado y emocionalmente frío como Dexter, todas sus armas dejan de funcionar. Este capítulo analiza por qué, incluso en el mejor escenario posible para él, Gacy nunca tendría posibilidad de ganar un enfrentamiento directo. 1. Diferencias físicas claras. Fuerza no significa control. Gacy era corpulento y pesado, pero también sedentario, lento y sin entrenamiento. Su físico estaba basado en volumen, no en capacidad de pelear. Su historial no muestra destreza en el combate. Dependía de esposas, engaños, alcohol y herramientas para someter. Dexter, por contraste, está en forma, tiene resistencia, posee fuerza entrenada, domina técnicas básicas de inmovilización y mantiene un control corporal preciso. El cuerpo de Gacy jugaba a su favor cuando debía intimidar a adolescentes vulnerables. Contra un adulto entrenado, solo lo vuelve torpe y predecible. 2. Experiencia real en confrontaciones peligrosas. Dexter ha enfrentado asesinos violentos, criminales físicamente dominantes, depredadores expertos y sujetos impredecibles. Ha sobrevivido a emboscadas, luchas cerradas y escenarios donde la mínima distracción puede costar la vida. Su experiencia práctica supera cualquier cosa que Gacy haya enfrentado nunca. Gacy, por su parte, nunca peleó contra oponentes capaces, nunca enfrentó resistencia real, nunca tuvo que defenderse físicamente con estrategia, nunca entrenó ninguna técnica. Su ventaja siempre fue la sorpresa. Cuando la sorpresa desaparece, Gacy queda expuesto. 3. Diferencia mental. Dexter actúa sin miedo. Gacy actúa desde el miedo. En un combate,
La mentalidad define el resultado tanto como el cuerpo. Dexter no siente pánico, no se bloquea, planifica mientras pelea y separa emoción de acción. Gacy reacciona impulsivamente, entra en pánico rápido, pierde control cuando algo sale mal, tiende a cometer errores bajo presión. Un enfrentamiento físico no se gana solo con cuerpo, se gana con claridad mental. Y ahí, Gacy está en desventaja absoluta. 4. Gacy necesita herramientas. Dexter puede desarmarlo fácilmente. Gacy dependía de esposas, sogas, alcohol, engaños, manos atadas, víctimas intoxicadas. Sin ese contexto, Gacy no tiene control. No sabe pelear cuerpo a cuerpo contra alguien funcional, sobrio y preparado. Incluso si intentara usar un arma improvisada, Dexter mantiene distancia, calcula movimientos, anticipa ataques y domina la neutralización rápida. Un arma en las manos de Gacy no lo convierte en peligroso, lo convierte en un blanco más fácil. 5. La velocidad y precisión de Dexter cierran cualquier posibilidad. Gacy era lento, Dexter es rápido. Gacy era toscamente agresivo, Dexter es preciso y quirúrgico. Un enfrentamiento directo duraría pocos segundos. Dexter no necesita un golpe espectacular ni un movimiento complejo. Solo requiere un ángulo, una distracción, un segundo de ventaja. En ese instante, Gacy queda neutralizado. 6. Incluso si Gacy atacara primero, seguiría perdiendo. Este es el mejor escenario para Gacy, que intente emboscar a Dexter. Pero incluso así, no mide fuerzas, no calcula distancias, no controla su respiración, no piensa en escapes, no sabe bloquear ataques. Su agresión sería desorganizada, ruidosa y torpe. Dexter, con entrenamiento superior, respondería con un movimiento sencillo: desviar, inmovilizar, controlar. Gacy terminaría en el suelo en segundos. No existe escenario plausible donde Gacy venza a Dexter. Las diferencias en habilidad, física, mentalidad y preparación son demasiado grandes. Gacy solo es peligroso cuando su víctima está desorientada, sola, confiada y sin capacidad de defenderse. Dexter es exactamente lo contrario: alerta, analítico, rápido y completamente inmune a la manipulación. En un duelo real, el resultado es inevitable. Gacy pierde, siempre. Cuando Dexter observa a un asesino, no solo analiza su método, estudia la mente detrás del crimen. En el caso de John Wayne Gacy, lo que encuentra no es un desafío, sino un perfil que le resulta predecible. Este capítulo explica cómo procesa Dexter la psicología de Gacy y por qué lo considera uno de los tipos de depredadores más peligrosos, pero no para él. 1. Gacy como depredador social. La máscara perfecta. Dexter reconoce en Gacy un rasgo que él mismo domina: la doble vida. Pero mientras Dexter usa su fachada para funcionar en sociedad, Gacy la usa para manipular y explotar a su entorno. Gacy representa la mentira permanente, la manipulación emocional, el abuso de autoridad, la explotación de la confianza pública. Dexter analiza estas características con frialdad. Para él, la máscara de Gacy no es admirable, es burda y llena de grietas. Comprende que Gacy logra esconderse, no por inteligencia, sino porque sus víctimas no esperan maldad de un hombre socialmente activo y simpático. Ese contraste es exactamente lo que Dexter considera intolerable. 2. La psicología del abusador. Algo que Dexter desprecia profundamente, Gacy no solo era un asesino, era un depredador sexual. Eso ya coloca a Gacy en una categoría que para Dexter tiene un peso emocional distinto. Dexter siente una mezcla poco común en él: desprecio, irritación y una forma fría de asco. Los asesinos que buscan satisfacer deseos retorcidos le resultan moralmente repugnantes, incluso bajo su lógica personal. Esa dimensión extra es lo que hace que Dexter vea a Gacy como una prioridad ética. 3. La diferencia fundamental. Dexter mata para controlar, Gacy mata para dominar. Dentro del análisis psicológico, Dexter identifica a Gacy como un depredador que disfruta de la humillación y de la vulnerabilidad ajena. Su motivación principal no es ocultar un impulso oscuro, sino sentirse poderoso. Para Dexter, esa diferencia es clave. Él opera bajo un código, Gacy opera bajo ego, abuso y narcisismo. Desde su perspectiva, Gacy es la forma más básica y primitiva de psicopatía, y eso significa que es predecible. 4.
¿Cómo evalúa Dexter las debilidades psicológicas de Gacy? Dexter identifica varios puntos débiles en la mente de Gacy, todos útiles para atraparlo. Necesidad de atención. Gacy no puede dejar de hablar, exagerar y presumir. Compulsión por demostrar poder. Lo lleva a tomar riesgos innecesarios. Egotismo descontrolado. Cree que puede manipular a cualquiera. Paranoia creciente. Lo traiciona cuando siente que lo observan. Dexter sabe cómo provocar justo esas grietas. Basta una pregunta, un comentario o un cambio en su comportamiento para hacer que Gacy entre en modo defensivo. 5. La lectura emocional. Lo que Dexter siente al observarlo. Dexter no experimenta empatía como una persona normal, pero sí siente patrones emocionales. En presencia de alguien como Gacy, su pasajero oscuro se activa con claridad. No por odio, sino por reconocimiento del peligro que representa. Lo ve como un depredador que abusa de inocentes, una amenaza que escapa al sistema, un tipo de maldad que no puede ignorar. Este impacto psicológico es lo que convierte a Gacy en un objetivo inevitable. 6. Gacy como estudio de caso, un ejemplo clásico de psicopatía narcisista. Dexter también lo analiza como un fenómeno. Gacy es el arquetipo del asesino que se esconde detrás de la vida común, fiestas, trabajo, voluntariado, contactos políticos. Esa dualidad le resulta fascinante desde un punto de vista técnico, pero no admirable. Para Dexter, Gacy es un sujeto calculado por accidente. Alguien que funcionó más por negligencia del sistema que por verdadera astucia. Por eso, a los ojos de Dexter, Gacy es peligroso, pero no digno. Desde el punto de vista psicológico, Gacy representa exactamente el tipo de monstruo que Dexter considera imprescindible eliminar: manipulador, narcisista, abusivo y cobarde. No hay admiración, no hay respeto, no hay desafío. Solo una lectura clara: un depredador que debe ser detenido y cuyo perfil lo vuelve especialmente repugnante para un cazador como Dexter. Y así terminamos este análisis. Un enfrentamiento imposible para Gacy y una victoria inevitable para Dexter. Si te gustó este recorrido, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos casos, enfrentamientos y análisis que vienen mucho más intensos. Activa la campana, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué otro duelo quieres ver en el canal. Se vienen historias más oscuras y mucho más interesantes. Nos vemos en el próximo video.